simplificación en pagos a nivel de los Estados miembros, ¿no? Eliminar ciertos privilegios, digamos, ¿no? Tratar de igualar, ¿no? Entre los diferentes estados los beneficios. Entonces, hay. Pero en cambio, el Banco Mundial, el Grupo de Banco Mundial va a proporcionar financiamiento. Directamente va a estar relacionado con los préstamos, como decía, asesoramiento en materia de políticas de asistencia técnica a los gobiernos y también se centra en el fortalecimiento del sector privado del desarrollo económico, ¿no? En ese sentido, esta institución va a estar relacionada directamente con la actividad económica, con los montos, préstamo de dinero y otras actividades, ¿ya? Dicen, Sí, perdón, dicen buenos días. ¿Cuál es la tasa de interés entre el Banco Mundial que da sus préstamos y el de Fondo Monetario? el Fondo Monetario no hace préstamo, ya el Fondo Monetario no hace préstamo, como te digo, a nivel internacional, sino es que hace políticas, ¿ya? En cambio, el Banco Mundial sí hace préstamos de interés, ¿no? Sí hace préstamos de dinero, digamos, ¿no? Hay una política de, ¿cómo te voy a decir?, de interés que va manejándose paulatinamente, no es un interés exacto. Hay un interés, por ejemplo, dependiendo del préstamo, 15%, dependiendo de la actividad, vamos a decir, ¿no? 15%, hay préstamos hasta 40%. Y también hay préstamos bien bajos dependiendo ciertas actividades y las zonas. Los países más pobres, por ejemplo, tienen un interés bien bajo, por ejemplo, entre un 0,25%, dependiendo, ¿no? Dependiendo la zona y la actividad en la que se va a prestar. Por ejemplo, no más que todo para nuestro país, para Bolivia, las tasas de interés, ¿no ve? Por ejemplo, oscilan pues entre los más bajos ahorita están, ¿no? Entre los 0,25% aproximadamente están los intereses, dependiendo de la actividad, pero más es para actividad, como te digo, de ayuda, de colaboración, ¿en busca de qué? En busca de mantener este equilibrio, ¿no? De buscar disminuir la pobreza, ¿ya? Buscar disminuir la pobreza. Entonces, si son préstamos, por ejemplo, para ayuda de crecimiento agrario, agropecuario, entonces hay un préstamo internacional bajo, hay un préstamo internacional bajo. Pero en algunos casos puede haber, este banco internacional puede hacer préstamos multilaterales, digamos, entre varios gobiernos, entre varios gobiernos. Por ejemplo, en aquí podemos hacer un proyecto, como se estaba pensando el proyecto, la vía interoceánica, ¿no? Puede haber un proyecto y un préstamo a nivel internacional, ¿no? A nivel internacional, pero ese préstamo a nivel internacional puede ser compartido entre diferentes países. Entonces, hay tasas de interés internacional, ¿no? Hay tasas a nivel internacional, pero, por ejemplo, pueden ser dependiendo de los años, todo, ¿no? 5, 10 años, 30 años, por eso es que dicen muchos gobernantes, nuestra deuda internacional, ¿no? Son millones, ¿no? Cada uno, por ejemplo, está cargando aproximadamente cerca a, no sé si no me equivoco, a $1,000, no tengo exacto más o menos, ¿no? A unos 7,000 bolivianos más o menos de peso, cada uno de los ciudadanos de Bolivia a nivel de nuestro país, ¿no? Sí, Entonces, de dice. acuerdo, sí. ¿Y cómo afecta el endeudarse mucho en lo que es el crecimiento económico? Más que todo es una cuestión ya para más que todo de economistas, ¿no? Pero por ejemplo, puede adeudar, por ejemplo, con el tiempo puede haber una inflación. Generalmente, si es que nuestro país va endeudando de aquí un tiempo, ¿no? Los economistas indican que puede haber ya un fondo inflacionario, ¿no? Un fondo inflacionario, entonces se puede ir devaluando los bienes, ¿no? Ciertos bienes, ¿no? Porque hay bienes que no se devalúan, sino que se mantienen, ¿no? La estructura en la cual se mantiene el fondo económico interno, que es casi como es que no se devalúa, pues está en los bienes, ¿no? Inmuebles y la parte de los minerales exclusivamente en oro, ¿no? El oro es el que casi nunca se va a devaluar, entonces no va a afectar mucho a eso, pero sí va a haber una pequeña, puede haber pequeña o mucha inflación a nivel nacional, ¿no? Afecta esto, ¿no? Con el tiempo, si es que el préstamo es demasiado, ¿no? Entonces, pues hay ciertas cuestiones de índole económico, ¿no? De índole económico. No tanto yo soy muy bien interiorizado en la parte
cuánto, pero sí puede haber, ¿no? Sí hay eso, ¿no? Un tipo de inflación. Un economista puede ya mejor, ¿no? Dar esta cuestión en la parte de monetaria internacional, pero sí hay estas características de estas instituciones, que hay préstamos que van dependiendo eh, a cierta necesidad, por el plazo del tiempo, porque en un préstamo, por ejemplo, del Banco Mundial, digamos, hacia Bolivia puede ser por 30 años, ¿no? Generalmente son, los años son, no son pues cortos, son largos el proceso de préstamo, ¿no? También puede haber préstamos, por ejemplo, que no pueden afectar al país, ¿no? Por ejemplo, otorgando ciertos pues, préstamos fiduciarios, se llaman, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en los préstamos fiduciarios, no? El gobierno puede ser que haga un préstamo, pero a la entidad internacional le otorga ciertas atribuciones del ejercicio, del control de cierta, por ejemplo, cuando hacen el teleférico, digamos, ¿no? Si el teleférico se va a realizar con un préstamo internacional, digamos, con un crédito a nivel del Banco Mundial, esta puede, digamos, en cierta medida otorgarle, ¿no? Un fondo fiduciario. ¿En qué consiste? Le da el dinero, ¿no? Pero esta entidad internacional se va a hacer cargo de la administración de qué? De esa infraestructura hasta por el lapso, por ejemplo, de 10, 20 años y posteriormente recién va a pasar la administración a estados bolivianos. Entonces, hay diferentes tipos de préstamos, ¿no? Uno puede ser con préstamo con interés que va a afectar en cierta medida a Bolivia o a nuestra de manera interna. Si son muchos o excesos los préstamos, con el tiempo, pues siempre va a haber una etapa inflacionaria, ¿no? En ese sentido, pero hay préstamos que no van a afectar, ¿no? No van a afectar. Y muchas veces el Fondo Monetario Internacional va más o menos tratar de regular muchas veces cuando ese exceso económico del préstamo en los intereses demasiado, pues va a tratar de regular a través de lo que va a ser las condonaciones, ¿no? Las condonaciones. Por eso que muchas veces el Banco Mundial, cuando existe estos excesos, ¿no? Y por la regulación del Fondo Monetario Internacional, busca la condonación, ¿no? Busca la condonación de una cantidad de dinero que está en exceso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, se perdona esa deuda o un monto de dinero en la cual el Estado queda liberado de sus intereses y tal vez de sus capitales, dependiendo a ciertos acuerdos. Entonces, puede haber, en cierta medida, en algunos casos sí puede afectar de manera, como te digo, extrema, pero generalmente no tanto. ¿Por qué? ¿Por qué no va a afectar tanto? Generalmente se busca la condonación estos préstamos, por eso es que Bolivia igual, no sé, hace años, si no me equivoco en su historia, ha tenido el año 1994 una condonación de mucha deuda internacional, ¿no? Porque en ese sentido Bolivia ya estaba entrando en una etapa de devaluación y no tenía ya los recursos como para poder cubrir esos préstamos. Entonces, por un tratado más y por la intervención de la Iglesia Católica, en esos momentos que estaba el Papa Juan Pablo II, ha solicitado que la deuda sea condonada, la deuda que tenía el Banco Mundial, Bolivia con el Banco Mundial sea condonada, y no solamente con Bolivia, sino que con varios países en vías de desarrollo o subdesarrollados. Entonces, en esa medida se va regularizando, ¿no? En algunos casos sí, ¿no? Hay, evidentemente no se puede pagar, hay repercusiones, pero hasta ahora en Bolivia no tanto ha habido eso, ¿no? Como les digo, ya ha habido una primera condonación de los créditos a nivel del Banco Mundial. ¿Está bien? De esa manera más o menos se va regulando. En cierta medida puede haber una actividad de préstamo, pero a través de lo que va a ser la vía fiduciaria, ¿ya? El fideicomiso, se dice, ¿no? Fideicomiso internacional. El Estado boliviano entrega el dominio de ese proyecto, por ejemplo, si hay un proyecto de pavimento, digamos, eh, no sé, digamos, de la carretera Oruro, digamos, un proyecto grande y millones, en la cual el Banco Mundial está financiando ese proyecto. El Banco Mundial, por ejemplo, en cierta medida se va a ser responsable de qué, de la administración de esa carretera por el lapso de 10 años en el cobro de peajes y otros. Entonces, no va a afectar mucho, pero evidentemente que nuestro Estado boliviano no recauda ingresos por esos fondos recibidos, ¿no? Sino es que es como un pago de interés, ¿no? Otros puede ser, como les he dicho, a través de la condonación o el perdón, ¿no ve? Puede haber. ¿Estamos? ¿Quién está hablando? ¿Dónde estamos? ¿Me escuchan? Sí, sí, ¿Quién está hablando? Hugo Espejo.
Hugo, Sí, 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 Hugo, sí, no te escucho, Hugo, bien. sí, sí, yo le amo, Hugo, sí. Aumentalo tu volumen, Hugo. Ya está máximo. Ahora sí me Entonces, escucha, Lisa. alguito más o menos, si puedes aumentar tu voz, no te escucho bien, pero más o menos es eso en sí, pero puede haber, ¿no? Un economista hace más el estudio a este nivel, ¿no? Porque los economistas más que todo ven esa situación de lo que va a ser la inflación económica por gestión, cómo afecta, por ejemplo, los préstamos internacionales a nivel interno, ¿no? A nivel de Bolivia, cómo se afecta más que todo, y manejan bien la parte numérica de los números, ¿no? Los porcentajes, la variabilidad de la inflación, entonces, pues, ¿no? Entonces, pues hay esa variación, pero más o menos esta es la forma, la vía administrativa, yo digo, ¿no? Del derecho internacional y las relaciones entre organismos internacionales. Hay una forma de solución, una forma de pago, puede ser uno por interés, por supuesto, ¿no? Dependiendo del tipo de ayuda que esté dando. Si son ayudas, ¿no? Para reducir la pobreza, como se ha dicho, ¿no? Ayudas donde incentiva el agro, la forestación, los intereses son bajos, ¿no? Muy bajísimos, 0.25%, ¿no? En algunos momentos el interés puede ser, pues como te digo, no hay un interés, sino es que más bien hay un contrato fiduciario, ¿no? Un fideicomiso. Y en algunas veces existen deudas, pero que se puede solucionar a través de lo que va a ser la condonación. Más o menos por ahí va la cuestión de las tasas de interés a nivel mundial. Gracias, Lisa. Lo que pasa es que yo también veía en otra oportunidad sobre lo que el Banco Interamericano de Desarrollo sacaba un informe técnico sobre el gasto público de todos los estados, mostrando que en América Latina en el 2018 el peor país era El Salvador, Argentina No te y escucho Bolivia, pues nada, Hugo. No sé si yo nomás no te escucho o todos. ¿Está bien mi sonido? hola, ¿me Sí, escuchas? licenciado, a usted se le escucha, al compañero no muy bien. No le escucho nada, por eso estoy diciendo nada, casi nada. Hugo, no te escucho. O no me escribes, no sé, la verdad. Ya, pero más o menos eso, más o menos es Hugo. Entonces, hay un cierto interés de acuerdo a la actividad y también, como te he dicho, entonces puede haber una compensación, ¿no? Una compensación y algunas veces puede haber un tipo de préstamo a través de contratos fiduciarios. No se presta, pero a través de lo que va a entregarse la administración a este órgano o a este organismo internacional. Entonces, por eso se dice, ¿no? Muchas veces los organismos internacionales invierten, pero la parte de la ganancia se llevan ciertas empresas privadas, pues gracias a estos contratos de índole internacional, ¿no? Internacional. Entonces se llevan. Y es lo que pasa muchas veces, ¿no? Ya, entonces el Banco Mundial tiene que cumplir estos fines. El Banco Mundial no es un fin, digamos, de ganar dinero, de ganar recursos económicos, porque el Banco Mundial no es una institución, vamos a decir, mercantil, ¿no? No es una institución con fines de generar recursos económicos, no es que es una institución en la cual administra ciertos recursos económicos generados a nivel de la ONU, generados a nivel de la ONU, las cuales pues como organismo especializado de la parte financiera, ya, va a distribuir recursos económicos, pero con el fin de qué, de que sea más que una ganancia, sea un dinero que se presta para poder dar asistencia, para poder reducir los índices de pobreza, especialmente en los países en vías de desarrollo. ¿Ya? Esa es su función. Entonces, siendo un principio del Banco Mundial, eso pues no tiene un fin generar recursos económicos, como se dice lo que es ¿cómo se dice? Cuando hay ganancia, eh, ahorita me olvidó su nombre.
Me voy a recordar enseguida, ya no es su fin ganar dinero en sí, ¿no? No tiene un fin de generar recursos, ya como ganancia, como utilidad, ¿no? No tiene ese fin de generar utilidades, ganancias extras, ¿no? Entonces no hay, entonces más es un sector de ayuda, ya a los países en desarrollo. Ese es un fin, entonces en función a ese principio, pues no hay, por eso muchas veces se condona a veces las deudas, ¿ya? Organismos en los que se integra el Banco Mundial. Ya, estos son los organismos en los cuales el Banco Mundial va a participar, ¿no? O sea, se desglosa, vamos a decir, ¿no? Pues está integrado por otros organismos. Es un organismo bien complejo el Banco Mundial, por eso les decía, ¿no? Es un organismo bien complejo y se desglosa, ¿no? En otros organismos. Mira, por ejemplo, dice, el Banco Mundial se va a desglosar en estos, ¿no? En estos. Se encuentra integrado, dice, ¿no? Por el Centro Internacional de Arreglo a las Diferentes Inversiones, dice, ¿no? Se encarga de solucionar la inversión extranjera entre los países, ¿no? Organismos de garantía de inversores, se encarga de inversión en los países subdesarrollados. Corporación Financiera Internacional promueve la inversión en el sector privado. Asociación Internacional de Fomento ayuda al desarrollo de los servicios básicos. Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento ayuda a reducir la pobreza. Cada uno de estos pues va a tener sus funciones en cierta medida, ¿no? En cierta medida cada uno. Y vamos a ver, está desarrollado en esta parte, tengo desarrollado cada una de las funciones de cada uno de estos organismos y de todo el grupo en sí del Banco Mundial, ¿no? Ahí están las funciones importantes, hace rato lo que les comentaba, ¿no? Dice, las funciones del Banco Mundial son las siguientes: prestar apoyo tanto a los países desarrollados, dice, evidentemente presta a aquellos países de potencia, igual presta dinero, pero no es el mismo tratamiento que se le da a los países en vías de desarrollo, ¿no? Los países en vías de desarrollo se necesitan en realidad mayor tipo de apoyo económico, ¿no? Porque muchas veces viven en extrema pobreza y eh, vamos a decir que sus tasas sus ingresos de vida para la vida, vamos a decir, no son mínimos y no existe, por ejemplo, condiciones sanitarias, condiciones educativas y otras condiciones para poder generar el desarrollo de ese país y menos para la industria, ¿no? Y para la producción. Entonces, pues, el Banco Mundial, en primer lugar, va a velar eso, ¿no? Que estos países en vías de desarrollo, pues, tengan una inyección, una cooperación con cierta cantidad de recursos en proyectos educativos, en proyectos, por ejemplo, de alimentación, ¿no? Entonces, pues, en proyectos de salud, son proyectos primordiales en los cuales participa el Banco Mundial, y en esta parte hace referencia a eso, ¿no? Dice prestar apoyo tanto a los países desarrollados como a los países en desarrollo en la forma de financiamiento, dice, ¿no? Garantía, estudios analíticos, de asesoría, alivio de deuda, eso es, ¿no? Alivio de deuda, iniciativas para el fortalecimiento de la capacidad y actividad de seguimiento y promoción a nivel mundial. La entrega de lucha contra la estrategia de lucha contra la pobreza del Banco Mundial se basa en reforzar el clima de inversión e invertir en las personas pobres, ¿no? Eso es más que todo uno de sus principios. Hacer frente al desafío de la pobreza a través de los siguientes objetivos, ¿no? Erradicar la pobreza extrema, lograr la educación primaria, promover la igualdad de género y empoderamiento de la mujer, reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud materna, no combatir con enfermedades de transmisión, ¿no? Promover un análisis mundial para el desarrollo. Evidentemente, todas estas pues son las funciones primordiales. En aquí, más que todo, a lo que les decía hace rato, pues no hay una función de que el Banco Mundial tenga que generar, ¿no? Generar ciertas ganancias, no hay. Entonces, en ese sentido, pues, tiene que nomás hacerse cumplir de acuerdo a sus principios, ¿no? De acuerdo a los principios que tiene el Banco Mundial. Vamos a la siguiente diapositiva. Ahí está. Esto es la conformación del grupo de Banco Mundial. ¿Ya? Dice lo siguiente. El grupo Banco Mundial es una de las principales fuentes internacionales de financiamiento y conocimiento
para países en desarrollo. Si se dan de cuenta, ahí pues habla acerca de los países en desarrollo. ¿Está bien? Entonces, pues, ¿cuáles son las estructuras que tiene el Banco Mundial? La estructura, vamos a decir, del grupo, ¿no? ¿Cómo está conformado ese grupo? Ahí está el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, la Asociación Internacional de Fomento, ya la Asociación Internacional, la Corporación Financiera Internacional, ¿está bien? Organismo Multilateral de Garantía de Inversión, Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, Grupo Independiente de Evaluación del Grupo del Banco Mundial. ¿Ya? Entonces, todos estos son también organismos, ¿no? Pero organismos a nivel del, ¿cómo vamos a decir? A nivel del Banco Mundial. Entonces, cada uno de estos tiene su función, cada uno de esos tiene su función. Entonces, veamos aquí cada una de sus funciones. Cada uno dice lo siguiente: Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. Esa es su sigla. Ahí está su sigla. Dice BIRF. Ya, BIRF. ¿Está bien? Después dice, por ejemplo, esta fue creado en 1945. Cada una de estas organizaciones ha sido creado en diferentes años, si ustedes se dan de cuenta. Pero el banco de manera general, el Banco Mundial de manera general, ¿no? De manera general, ha sido creado en el año de 1945, ya a través de una conferencia, vamos a decir, de una reunión, ¿no? A nivel en Estados Unidos, ¿no? Que se han reunido ¿cómo se dice? En Beton Works, más arriba debe estar, ¿no? En Beton Works, dice, ¿no? Es una ciudad en donde se han reunido ya y posteriormente pues se ha creado esta institución de lo que es el Banco Mundial. El Banco Mundial tiene su sede en Estados Unidos, ¿ya? Pero, dice, ¿no? Cada uno de los estados, ya cada uno de los estados, pues tiene una sede en sus estados acerca de lo que es el representante del Banco Mundial, ¿no? En Bolivia también tiene aquí una sede, lo que corresponde al Banco Mundial. El Banco Mundial tiene sus representantes en Bolivia, ¿no? Entonces, en cada uno de los estados miembros tiene un representante del Banco Mundial. Ahorita el Banco Mundial tiene su representante en 189 países. Ahí está, ¿no? Aquí como dice, ¿no? El BIRF, 189 países miembros. Está presente en eso, de manera general, ¿ya? Y lo siguiente, ¿no? Esta institución, este organismo, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, fue creado en 1945. Tiene como objetivo lograr la reducción de la pobreza, ¿no? Esta sí se ha creado, evidentemente, después de la Segunda Guerra Mundial, como hablábamos anteriormente. Ha habido catástrofes mundiales y, pues, en tanto sentido, la economía, la finanza, por ejemplo, se ha ido devaluando, los costos se han ido incrementando, ¿no? El costo de la alimentación, de la salud, no había medicamentos. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Se crea este Banco Mundial para poder coadyuvar en la colaboración y en la reducción de esos índices de pobreza, los índices de alimentación, desnutrición y otros. Entonces, pues, empieza a nacer y colabora especialmente a los países que ya están en vías de desarrollo, ¿no? Tiene como objeto lograr la reducción de la pobreza en los países en vías de desarrollo y de mediano ingreso con capacidad crediticia. Dice, no, eso es evidentemente el Banco Mundial, a diferencia del Fondo Monetario Internacional, este va a proporcionar recursos económicos, ¿ya? En cambio, el otro sí va a ir con políticas, proyectos, va a haber cierta negociación para reducir, por ejemplo, las tasas de interés, digamos, ¿no? Las condonaciones, va a ir el Fondo Monetario Internacional, ¿no? A coadyuvar en cierta medida, pero en cambio esta sí o sí va a estar relacionado con los créditos, ¿no? Brindándoles asesoría financiera en materia de gestión económica. Sin duda alguna es la principal rama del Grupo de Banco Mundial. Claro, evidentemente esta es la primera organización en nacer con el Banco Mundial, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. Posteriormente tenemos también a este otro país, ¿no? Este otro país esta otra organización, la Asociación Internacional de Fomento,
ya, igual tiene 173 miembros, no todos los países tienen sus representantes ya de esta organización, ya, de la Asociación Internacional de Fomento, no todos. Entonces, pues, fue creada después de esto, ¿no? Si se dan de cuenta, en 1960, qué es lo que pasa en esta organización? Dice, sus miembros son quienes realizan aportaciones que permiten que el Banco Mundial proporcione entre 6.000 y 7.000 millones de dólares anuales en crédito, casi sin intereses, ¿no? Casi sin interés, a los 79 países considerados más pobres. La Asociación Internacional de Fomento juega un papel importante. Ahí es lo que les decía hace rato al compañero, ¿no? Puede haber intereses bajos, bajos hasta de 0,25, pues, y puede haber hasta intereses, pues, de 15%, del 10%, todo eso, ¿no? Por 30 años, 20 años, no sé, dependiendo cómo se puede realizar ese contrato internacional de préstamo, ¿no? Entonces, ¿no? En Bolivia también está en uno de los países en vías de desarrollo, evidentemente tiene un préstamo, vamos a decir, como se dice, un crédito ya de préstamo, pero con tasas de interés igual bajo, ¿no? Bajo, no son tasas de interés altas. La Asociación Internacional de Fomento juega un papel importante porque muchos países, dicen, ¿no? Llamados en vías de desarrollo, no pueden recibir financiamiento en condiciones de mercado, ¿no? No son pues para generar recursos, sino son recursos para qué, para generar ayuda, les he dicho, ¿no? Ayuda en el ámbito educativo, salud, agro, trabajo y otros, ¿no? En donde pues los países o algunos países están en extrema pobreza. Son recursos exclusivamente para eso, ¿no? Estas, esta proporciona dinero para la construcción de servicios básicos, educación, vivienda, agua potable, saneamiento, ¿no? Estos son los recursos para que se puedan invertir, ¿no? Los recursos que se invierten en educación, vivienda, saneamiento, todo eso. En resumen, pues es el Banco Mundial genera una cierta cantidad de recursos también de ciertos países miembros que pueden aportar, pero en aquellos países subdesarrollados, pues los intereses casi son nulos, ya casi son nulos, casi nada. La cooperación financiera internacional es otro, ya la cooperación financiera internacional es otro organismo, pero al interior del Banco Mundial, ya. Igual sus miembros son 185 países miembros, dice, no, fue creada en el año de 1952, ¿está bien? 56. Esta corporación está encargada de promover el desarrollo económico de los países a través del sector privado, ¿ya? Los socios comerciales invierten capital por medio de empresas privadas en los países de desarrollo. Dentro de sus funciones se encuentra el otorgar préstamos a largo plazo, así como dar garantías y servicios de gestión de riesgo para sus clientes e inversiones. Esta parte de la cooperación financiera internacional pues va a estar encargada directamente de aquellos contratos fiduciarios, ¿no? De la explotación a través de empresas privadas, ¿no? A través de empresas privadas que vienen, digamos, a un estado, los cuales pues se van a llevar cierta cantidad de recursos de esa explotación, ¿no? De las ganancias de esa explotación, pero hay una inversión, ¿no? Hay una inversión, el Banco Mundial está invirtiendo a través de esa empresa privada una cierta cantidad de recursos económicos para que éstas puedan pues invertir, ¿no? En su capital de esta empresa privada y posteriormente esta empresa privada generar inversión en el país y si hay un contrato fiduciario, las ganancias, pues estas empresas son las que van a disfrutar, ¿no? Son las que van a empezar como te digo, de todas las ganancias que se generan, pues van a empezar a recibir. Estas empresas privadas son las que ganan, o sea, entran los recursos financieros directamente a su fondo. Entonces, pues pasa eso, ¿no? El Estado se beneficia con el proyecto, el Estado se beneficia con la obra, por ejemplo, de integración o con algún proyecto, pues, pero ¿quién es el que genera los recursos económicos? Es la empresa privada la que ha invertido y las ganancias también son para esta empresa. Entonces, hay esa característica, pero ¿quién es el que fomenta también esa inversión económica? El Banco Mundial. El Banco Mundial y el Banco Mundial tiene un contrato especial con la empresa, ¿no? A través de ese préstamo de servicio. Entonces, generalmente se da ese tipo de manejos. ¿Qué más tenemos? Este otro organismo, el Organismo Multilateral de Garantía de Inversión, su sigla MIGA, ¿no? Está conformado por 181 países miembros, ¿ya? Fue creado ya muy recientemente, ya casi por los siglos XIX, ya,
creado muy recientemente, en el año 1988. Este organismo tiene como meta promover la inversión extranjera en países subdesarrollados, encargándose de otorgar garantía a los inversionistas contra pérdidas ocasionadas por riesgo no comerciales como expropiación, inconvertibilidad de monedas, restricciones de transferencias, guerras o disturbios. Eso es lo que pasa, ¿no? Entonces, pues, este organismo, pues, da protección a esas entidades privadas, ¿no? A esos organismos o empresas privadas, las cuales que intervienen ciertos recursos en un estado, ¿no? En un estado en vías de desarrollo. ¿Quién es el que le da la garantía? Este organismo multilateral de garantía, ¿no? Este es el que está velando que el contrato entre el Estado y una empresa extranjera de inversión se pueda ir cumpliendo, ¿no? Se pueda ir cumpliendo y que esta empresa privada, pues en cierta medida, si es que sufre un daño, un atentado, pues entonces tiene ese derecho a poder ir a acudir a los organismos internacionales, ¿no? Hasta llegar a la Corte Internacional de Justicia si en caso de verse dañados seriamente sus intereses, ¿no? Sus intereses. Entonces, es también un organismo que vela y regula, pues, esa relación, ¿ya? Esa relación de inversión de extranjera, ¿no? En países subdesarrollados, ¿no? Tenemos otro organismo que es el Centro Internacional de Arreglo, dice, de diferencias relativas a inversiones. Su sigla es el CIADI, ¿ya? Son 154 países miembros, creado en 1966, ¿ya? Ese fue creado su año de creación. Tiene como meta principal, dice, ¿no? Cuidar la inversión extranjera en los países al proporcionar servicios internacionales de conciliación y arbitraje de diferencias relativas a este rubro. Esta institución cuenta con una fuerte área de integración que publica temas sobre legislación internacional y nacional de acuerdo al país en materia de inversiones. Evidentemente, entonces, mira, si se dan de cuenta, hay varios organismos pues que van protegiendo, vamos a decir, a través de normas internacionales, los cuales pues se van a regir en función a estos convenios, ya, o estos tratados, especialmente si se trata de un Estado y una empresa privada, va a haber contratos de relación, ¿no ve? De relación, contratos de relación o contratos de algún proyecto en las cuales, pues, estos contratos van a ser regulados a través de la normativa internacional, ¿no? ¿Y quién es el encargado de difundir, ¿no? Esos distintos tipos de normas? Es este organismo, ¿no? El Centro Internacional de Arreglo a las Diferencias Relativas a Inversión, ¿no? Hay diferentes, vamos a decir, diferentes tipos de normas, cada estado tiene su norma, ¿no? Entonces, pues, este organismo va a coadyuvar a que la empresa, ya la inversión extranjera pueda adecuarse, ¿no? Y que ambos, pues, puedan respetar en cierta medida ese acuerdo, ese convenio entre la empresa y el Estado. Entonces, va a coadyuvar. Entonces, la inversión económica a nivel del banco, el manejo económico a nivel del Banco Mundial son de diferente manera, ¿no? Hay préstamos directos, préstamos a través de empresas privadas o, digamos, vamos a decir, inversión financiera, inversión económica a través de empresas privadas para cierto estado en vías de desarrollo con cierto tratamiento especial, ¿no? Con cierto tratamiento especial, cierto porcentaje de interés y todo eso. Muchas veces, pues, a veces, como se dice, las transnacionales, las empresas internacionales que vienen, invierten en nuestro país, pues se llevan gran parte de las riquezas, ¿no? Gran parte de las ganancias, vamos a decir, ¿no? Es lo que sucedía antiguamente, ¿no? Con lo que son la explotación de gas, la explotación de minerales, que es lo que sucedía, ¿no? Las transnacionales se llevaban, pues ya Bolivia dejaban de la ganancia un 20% y el 80% se lo sacaban, ¿no? Pero actualmente nuestra constitución y a través de un decreto supremo que el gobierno de Evo Morales ha restringido, ¿no? Ha restringido, por ejemplo, lo que son las ganancias, ¿no? Las ganancias de todas las ganancias generadas de la explotación de gas se queda el 80% para Bolivia y el 20% se lleva para la inversión extranjera, ¿no? El 20% para la inversión extranjera. Entonces, evidentemente ha creado molestia porque en cierta medida decían que no había lo que es la seguridad jurídica a nivel Bolivia. ¿Por qué? Porque no respetaba esos acuerdos, esos contratos a nivel internacional y en que Bolivia violaba
esos acuerdos internacionales en los cuales se construía, ¿no? Entonces, pues no hay seguridad jurídica y por eso es que en una cierta medida, pues ciertos organismos, cierta inversión extranjera ha dudado en poder invertir en lo que es el Estado boliviano. ¿Por qué? Porque no había seguridad jurídica, no había respeto a estos contratos o a estos convenios internacionales y el Estado manejaba de acuerdo a su criterio. Entonces, en cierta medida Bolivia ha decaído en esa medida, pero ha incrementado, sin más decir, sus recursos económicos para la circulación interna, ha inyectado sus recursos económicos, sus ingresos económicos para la inversión pública, ¿no? Bolivia, antes de que exista ese decreto, pues entonces Bolivia no tenía muchos recursos, no tenía muchos ingresos, pero ya en la actualidad, gracias a esos recursos económicos, ya del 80% de esos recursos económicos que dejaba la inversión extranjera, ya pues Bolivia se ha levantado y ha tenido pues mayor inversión en lo que son políticas públicas de desarrollo a nivel económico, cultural. Entonces, por eso es que en los últimos años, desde esas épocas, en Bolivia ha habido mayor ingreso y la inversión extranjera ha tenido menos ingresos y todo ese recurso que se quedaba se ha inyectado en políticas de Estado, ¿no? Por eso es que nuestra universidad y otras instituciones se han ido desarrollando gracias a esos recursos económicos que se han quedado, ¿no? Entonces, eso es lo que más que todo regula esto. Grupo de Independencia de Evaluación del Banco Mundial, creado en el año 2006, mucho más reciente. Esta es una nueva, vamos a decir, una nueva organización que también corresponde al Banco Mundial, ¿ya? De Independencia de Evaluación del Grupo del Banco Mundial. Es una unidad independiente dentro del Banco Mundial que tiene como objetivo evaluar la eficacia de las actividades, ¿no? De los diferentes organismos que hemos visto para mejorar sus servicios y resultados. Esto más o menos, este grupo, pues es como más o menos una política dentro de las cuales se va viendo los resultados, ¿no? De toda la actividad que realiza el Banco Mundial con sus diferentes grupos, ¿no? Eran 5, pues con esto ya son 6 los grupos que se han creado, ¿no? La organización. Entonces, este último, pues, hace un análisis de cómo se está invirtiendo, si verdaderamente está cumpliendo sus fines, si verdaderamente está cumpliendo sus objetivos, todas las cosas, ¿no? Y si es que existe fallas, ¿no? ¿A qué nivel? Entonces, esta entidad, este grupo de independiente, ¿no? De evaluación, pues hace ese seguimiento, ¿no? Hace seguimiento a los préstamos, hace seguimiento a la inversión extranjera, todo, ¿no? Y los resultados. Esta inversión extranjera sí está dando resultados, se está elevando el nivel educativo, no sé. Entonces, bueno, se está elevando en el nivel, por ejemplo, de salud, ¿no? Entonces, si había, por ejemplo, mucha prevalencia, entonces has reducido la prevalencia, entonces hace una evaluación de sus diferentes niveles, de los demás niveles, ¿no? Pues ahí es lo que queda, por ejemplo, ahí tenemos los tipos de préstamos, dice, ¿no? Préstamos para proyectos, dice, este tipo de préstamos se otorga para desarrollar un proyecto específico como carreteras, proyectos pesqueros, infraestructura en general y otros, ¿no? Entonces hay para proyectos de carreteras, como se habla en principio, ¿no? Préstamos sectoriales, ¿no? A través de las dos instituciones, la BIRF y la IF. Estos préstamos, dicen, no gobiernan todo un sector de la economía de un país, es decir, energía, agricultura, etcétera. Esos conllevan condiciones que determinan las políticas y prioridades nacionales de dicho sector, ¿no? Estos son más, están en relación con la ayuda, ¿no? Con la ayuda a que el país en subdesarrollo, en vías de desarrollo, pueda mejorar sus condiciones de hábitat, sus condiciones de salud. ¿No? En cambio, los otros están en relación con los préstamos de proyecto con lo que va a ser la integración, ¿no? La integración dentro de un estado, la integración entre estados y diferentes tipos de integración. Préstamos institucionales tiene este tipo de préstamos. Son 5 los tipos de préstamos que da el Banco Mundial. Dice, no, estos sirven para la reorganización de instituciones gubernamentales con el fin de orientar sus políticas hacia el libre comercio, obtener el acceso sin restricciones de las empresas internacionales a los mercados y regiones. Por otra parte, sirven para combinar las estructuras gubernamentales sin aprobación parlamentaria bajo las directrices del marco. ¿Ya? Entonces, aquí hay cierto fondo monetario, ciertos recursos ya en moneda, para que las diferentes organismos internacionales, por ejemplo, puedan desarrollar mejor sus políticas, ¿no?
puedan desarrollar mejor sus planes. No tanto se da esto tanto, pero siempre los que más se dan son los primeros proyectos, el préstamo de proyectos y el préstamo sectorial, ya para mejorar los niños. En alguna medida sí se dan, por ejemplo, cuando tienen acuerdos, por ejemplo, de índole económico, por ejemplo, si existe un acuerdo de índole entre Bolivia y Argentina, digamos, ¿no? Bolivia y Perú, Bolivia y Chile, ciertos acuerdos económicos, entonces, y requieren, por ejemplo, hacer una agenda, requieren mejorar ese sistema, entonces, pues, y requieren financiamiento para poder consolidar esos objetivos, entonces, pues, va a haber préstamos institucionales para poder generar que esos acuerdos vayan adelante a cumplir sus objetivos, ¿no? Entonces va a haber, ¿no? Pueden ser bilaterales o multilaterales e institucionales. Préstamo de ajuste estructural. Este tipo de préstamo fue creado teóricamente para aliviar la crisis de deuda externa, dice, ¿no? Con el fin de convertir los recursos económicos nacionales en productos para la exportación y fomentar la entrada de las empresas transnacionales en economías restringidas. Los países del sur han experimentado estos ajustes y las consecuencias. Evidentemente, ¿no? Muchas veces, pues, como les he dicho hace rato, hay tasas inflacionarias, ¿no? Hay tasas que llevan a un país a que pueda sufrir, ¿no? Una inflación, ¿no? Una inflación de su canasta básica al interior de un Estado, pues, en ese sentido, pues, el Banco Mundial va a intervenir a través de un préstamo de ajuste, ¿no? Si existe un préstamo en déficit y el gobierno, el Estado requiere una nivelación económica para poder disminuir esa inflación que se está suscitando, puede el Banco Mundial hacer, ¿no? Una amortiguación económica para que se pueda nivelar, ¿no? Se pueda nivelar y no se pueda llegar a niveles altos de inflacionarios. Entonces hay un préstamo para poder ajustar ese desequilibrio económico, ¿ya? Hay un préstamo para poder ajustar ese desequilibrio económico, ¿ya? Y préstamos a fondo perdido. Este tipo de préstamo fue creado como un modo de cambio monetario sin retorno. Un prestamista no recibe de nuevo ese dinero prestado, no como fondo perdido. Hay préstamo, como les he dicho, que ya no va a ser devuelto, ¿no? Es como más o menos similar a la donación. Te dan un monto de dinero, pero posteriormente, cumpliendo los objetivos, pues ese dinero ya entra en calidad de perdido, ¿no? Hay fondo perdidos, ¿no? Entonces ya nos retorna al Banco Mundial, de acuerdo, pero a sus cumplimientos de sus objetivos, ¿no? Tiene que cumplirse sus objetivos a 10 años, digamos, se está prestando ese monto de dinero, pero el objetivo principal es de que se reduzca, por ejemplo, las tasas de mortalidad infantil. Si al año morían siempre 100 niños nacidos vivos, pues este año de aquí a 10 años ya no tienen que morir 100, ya tiene que ser una disminución, digamos, a 10 niños. Entonces, hay una disminución. En caso de que los objetivos se van cumpliendo, pues estos fondos que han sido prestados a través de la vía internacional, pues quedan como fondo perdido. Entonces, hay dentro del convenio, dentro del contrato, se especifica eso, ¿no? Entonces, si se cumplen ciertos objetivos, pues estos fondos no van a retornar como en la devolución del pago, ¿no? En la devolución o en la obligación de devolver ese crédito, ¿no? Entonces, esos. Hay ese tipo de fondos, los fondos que más se dan dentro de los estados a través del Banco Mundial son fondos para la aplicación en el ámbito económico, de salud, educación, después agrario, después, ¿qué más se da? Saneamiento básico, son esos fondos que se prestan más. Y los demás fondos se prestan alguna vez, sí, por ejemplo, préstamos interinstitucionales, pues como te digo, les decía hace rato, para llevar adelante un cierto fin de una organización o un acuerdo para poder objetivizar y poder plasmar el funcionamiento, ¿no? No tenemos recursos económicos para poder iniciar esta organización o este acuerdo o no sé, este organismo multilateral, bilateral, pues requerimos un cierto ajuste económico, una inyección económica, entonces se puede solicitar para que vaya adelante el funcionamiento de esta institución. Entonces se dan ese tipo de préstamos en las cuales interviene el Banco Mundial. De manera resumida, estas son las funciones y los organismos con los que cuenta el Banco Mundial. Y al final, actualmente ya no es Banco Mundial nomás, sino es que ya es
el grupo de Banco Mundial, porque ya son varios grupos, ¿no? Varios grupos, como hemos ido mencionando aquí, ¿no? El Banco Internacional de Construcción, Asociación Internacional de Fomento, Corporación Financiera, todo eso, ¿no? Entonces tenemos un grupo en realidad, ya no solamente es unos cuantos, sino es que poco a poco se ha ido aumentando y creando nuevas instituciones hasta crear el grupo de evaluación en las cuales van haciendo un análisis, ¿no? De los resultados de los servicios y los objetivos que se han ido cumpliendo. Hasta ese nivel hemos llegado ahora, ¿no? Entonces, hay, cada dato va evolucionando, cada dato va cambiando a través de lo que es la globalización, se van creando nuevos grupos porque así lo requiere las relaciones en un mundo globalizado, ¿no? Eso, con eso habríamos concluido lo que es la parte de lo que son los organismos internacionales especializados de la ONU, ¿ya? Esos son todos los organismos especializados, cada uno con cierta función, cada uno con cierto objetivo, y también cada uno con ciertos reglamentos dentro de su estatuto, ¿no? Cada uno con ciertos reglamentos dentro de su estatuto. ¿Está bien? El trabajo que me tienen que realizar para el día jueves, eso es lo que les he dicho en la anterior, ¿no? ¿Dónde estamos? Un diagrama o mapa conceptual de cada uno de estos organismos internacionales, ¿ya? ¿Cuál es su estructura, cuál es su función y tal vez cuál es su fecha de creación, todas esas cosas. ¿Está bien? Ya. Hasta ahí habríamos concluido lo que son los organismos especializados de la ONU, ¿ya? Esos son todos los organismos especializados que hemos realizado. Muchos tienen relación con lo que es, por ejemplo, la carrera que están estudiando y otras no tienen relación, ¿no? No tienen relación con la carrera que están estudiando, pero son organismos en los cuales también hay cierta relación, ¿no? En la mayoría de esos organismos, pues hay relación de índole económico, ¿no? Todos son de índole económico. Ahora las relaciones, como les he dicho, ya no son pues relaciones de índole político, sino las relaciones son de índole económico, interés político y otros tipos de intereses, ¿no? Entonces, si no, no hay pues relación. Hay relación internacional entre organismos internacionales siempre y cuando se saque una ventaja o haya algún tipo de interés que beneficie a un cierto estado, ¿no? O a ambos estados o a muchos estados. Ahí habíamos terminado esta primera parte, ¿ya? Y ahora vamos a entrar, y a la próxima clase ya vamos a entrar a organismos regionales. Organismos regionales. Los organismos internacionales regionales, pues son varios, ¿no? A nivel de Europa, a nivel de Latinoamérica, Sudamérica, hay varios organismos internacionales. En ese marco vamos a ir analizando algunos más importantes que vemos que con los que más nos relacionamos y con lo que más nuestro Estado boliviano se relaciona. ¿Qué se llama el compañero que estaba hace rato hablando? Hugo. No sé, no debí tener señal, no sé, no les creo. Hugo era, ¿no? Hugo, ¿no? Un compañero. Hugo no está, ya bueno, creo que no está, no le he escuchado su pregunta, solo he escuchado de cómo se manejan los intereses, pero los intereses es de manera gradual, como se dice, no hay un interés, una tasa, así algo específico que diga, no, para, como en aquí, por ejemplo, ¿no? En Bolivia tenemos las tasas de interés, por ejemplo, para el préstamo, ¿no? 3%, ¿no ve? 3% mensual y 6% anual, ¿no? Porque más de 3% es usura, ¿no? En cambio, en el otro hay una tasa de interés variada, ya hay tasas de interés 0,25%, 1%, 2%, ¿no ven? 10 hasta 15%, si no me equivoco. Hay varios los tasas de interés, pero dependiendo a la actividad y al país. Ya, Hugo no está, ¿no? Ya, hasta aquí.
Me tienen que presentar ese resumen, ¿ya? Hasta esta parte me tienen que presentar. Pueden ser mapas conceptuales o pueden hacer esquemas, de acuerdo a cómo ustedes vean conveniente, pero tienen que ser, no resumen, sino tienen que ser mapas mentales o mapas conceptuales o esquemas, ¿ya? Esquemas acerca de las organizaciones especializadas de la ONU. Hasta ahí me tienen que presentar el día jueves, ¿ya? En la página de Classroom. ¿Está bien, Carla? Carla. Jessica. Licenciado, disculpe, Scarlett. en la plataforma, a lo que he logrado ver, el trabajo ya lo ha subido para subir el trabajo a nosotros, pero en ahí solo está hasta mañana, hasta las 11:59 AM, nada más. Ah, ¿no es hasta el jueves? Me he equivocado. No, Ya les voy a modificar la fecha hasta el día jueves, ¿es ya? Mañana es martes, miércoles, hasta el jueves les he dicho, ¿no ven? No sé qué día les he dicho. Hasta el jueves tienen que presentarme, ¿está bien? Scarlett, hasta el jueves lo voy a modificar. Scarlett. Ah, no es Scarlett, ¿no? Laura. Escalantes, licenciado. Sí, sí. Pensé que Sí, era está tu bien, licenciado. Escalante, tu apellido, ¿no? Laura es tu nombre, ¿no? Pensé que era Scarlett. Ujú, sí, Laura, está licenciado. bien, hasta el día jueves lo voy a modificar, ¿ya? No voy Gracias, a... licenciado. Y hasta el día jueves, mapas, más que todo, por eso, cómo es su composición, su estructura, su organización y sus funciones, ¿no ven? Por ejemplo, la OIT, ¿no? Que es la Organización Internacional del Trabajo, tiene su estructura, su sede, fue creado, esto es su organización y sus funciones, ¿no? Nada más. De cada uno, ¿ya? De la FAO, del FIDA, de toditos. Licenciado, tengo una duda. Entonces, de cada organización hay que hacer a un mapa. Por ejemplo, depende, pueden hacer un mapa o en un mapa nomás, digamos, aquí, aquí la FAO, ¿no? Y ahí, desarrollo. Aquí al ladito, un solo título, ¿no? Organismos especializados de la ONU, FAO, FIDA, OIT, OMS, así, bueno, y cada uno pueden desarrollar. Puede ser que te entre en uno o puede ser que te entre en dos, dependiendo cómo tú lo desarrolles, ¿no ves? Máximo, pues, pero no de cada uno, dependiendo del grado de síntesis que tengas también, ¿no? Hay algunos que le colocan todo también, ¿no? Lo más importante, pues, ¿no? Ah, ya está bien, licenciado, gracias. Dependiendo del grado de síntesis que hay. Ahora, uno si no sintetiza, si le hace un mapa de todo así a detalle, pues le va a salir, pues, por cada organismo, le va a salir pues, unas 2 hojas, ¿no? Por cada uno le va a salir así. Pero si alguno tiene ya una buena capacidad de síntesis, entonces de ver qué es verdaderamente lo importante, pues, está ahí. ¿Ya? Les voy a mandar estas diapositivas para que ustedes puedan complementar y de acuerdo a eso puedan guiarse, ¿ya? Y también es una guía para todos, nos sirve, ¿ya? Estas diapositivas les voy a rebotar al grupo. Ahora Está sí, bien, licenciado. con referencia a los grupos, ¿ya lo tienen? De 3 personas. ¿Ya lo tienen los grupos? Todavía, Lick. Ya. Eric, haremos lo siguiente. Hasta el día miércoles creen sus grupos y ya les voy a dictar sus trabajos que tienen que realizar, ¿ya? Su trabajo grupal de 3 personas puede ser, ¿ya? O de 4 máximo. Máximo de 4. Está ¿Ya? bien, Lick, gracias. El día miércoles que nos toca, entonces ya les voy a distribuir sus trabajos para que ya hagan su investigación y al final puedan exponer y defender sus trabajos, ¿ya? Nos vemos entonces hasta ahí. Les dejo libres, pueden ir a almorzar, ¿ya? Hasta luego, licenciado. Hasta luego.
Hasta luego, licenciado. Hasta luego, hasta luego.